Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 24. Así nos dice el Señor en esta tarde. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La semana pasada, hermanos, como estaba diciendo al principio, hablamos del amor del esposo hacia la esposa. Hoy hablaremos del amor de la esposa al esposo y nos enfocaremos específicamente en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24 que ya leímos. Al hablar, hermanos, del tema de la sujeción por parte de las casadas, es un tema que verdaderamente hoy en día en nuestra cultura resulta ofensivo, animal y hasta primitivo. Pero hermanos, es un tema que está en la Biblia, como veremos hoy, y que es tan importante y tan relevante como cualquier otro tema porque es palabra de Dios. Porque es palabra de Dios. Y como hablamos la semana pasada, el feminismo y el machismo son dos posturas totalmente dañinas. El feminismo y el machismo son dos posturas totalmente dañinas. Son dañinas, hermanos, para la familia, para la iglesia y para la sociedad. Y son ellas, sin lugar a dudas, las causantes de tantos divorcios a través de la historia. Hoy en esta tarde quisiéramos comenzar dando una mirada al pasado para poder, hermanos, entender el presente en que vivimos. Si damos un vistazo al pasado, casi en todas partes del mundo occidental, nosotros vivimos en el mundo, en la parte occidental, donde ha llegado el cristianismo, las mujeres se les ha dado o se les dio libertad, dignidad, honor, que es lo correcto y es lo bíblico. Si usted es cristiana o no siendo una mujer cristiana, ¿verdad? Y usted disfruta, usted lo sabe porque es cristiana, pero aquellas que no son cristianas, usted disfruta del privilegio de ser libre, de ser respetada, es por el cristianismo, es por Dios, es por su palabra, es porque los gobiernos han adoptado los 10 mandamientos como base para hacer sus leyes. Y aunque no son justos, porque nunca lo van a hacer, la palabra de Dios es una base poderosa para poder dirigir las naciones. Pero muy por el contrario, hermanos, en casi todos los países del Medio Oriente donde no llegó el cristianismo o donde todavía no ha llegado, a la mujer se les tuvo y aún se les tiene como inferiores, como objetos o como poca cosa. En la época del apóstol Pablo, él le escribe
esta carta a la iglesia de los hermanos de Efesos, donde muchos judíos, no los hermanos, sino en la cultura donde él se estaba desempeñando en ese momento, y muchos judíos, distorsionando la palabra de Dios, tenían una opinión muy, muy baja de las mujeres. Al punto, hermanos, de que cuando ellos oraban por la mañana, ellos incluían una frase, el varón, incluía esa frase, el varón judío, donde él daba gracias a Dios por no haberle hecho gentil, esclavo o mujer. Imagínense. Para la ley judía en aquella época, y vuelvo y repito, que malinterpretaban las Sagradas Escrituras, una mujer no era una persona, sino una cosa. Ellas no tenían ningún derecho legal, hermanos. Eran posesión absoluta de sus maridos que podían hacer con ellas, perdón un poquito la expresión, lo que les viniera en gana. Y entre los griegos era aún mucho peor. La prostitución era una parte esencial de la vida griega. Demóstenes, el famoso orador político de Atenas, había establecido lo que era una norma de vida que la aceptaban todos en general en esa cultura. Este hombre depravado decía, hablando de la mujer, él decía esto: tenemos cortesanas para el placer, concubinas para la cohabitación diaria y esposas para tener hijos legítimos y una guardiana en los asuntos de nuestro hogar. La mujer, hermanos, llevaba una vida totalmente reclusa en las clases respetables de los griegos. Ellas no tomaban parte en la vida pública. Ellas no salían nunca solas a la calle. Ellas no aparecían en los banquetes sociales ni tampoco en las ocasiones donde se hacían grandes fiestas. Ellas tenían sus habitaciones privadas aparte y en esas habitaciones solamente tenía acceso el marido. Pero lo peor aún estaba en la cultura de Roma, en esa cultura romana, donde la degeneración era muy, muy grave. El filósofo más importante de la época fue Séneca. Y él dice que las mujeres fechaban los años con los nombres de los maridos que ya habían tenido. Imagínense hasta qué punto. Y Marcial, que era un famoso poeta también, él cuenta que una mujer había tenido 10 maridos. Y Juvenal, que fue otro poeta también de la época del primer siglo, él se refiere que había una mujer que había tenido 8 maridos en 5 años. Imagínense el punto de depravación. Y Jerónimo dice que era verdad en que en Roma había una mujer que se había casado por 25ª vez, o sea, 25 veces. Esa era la cultura en esa época. Y esta era la situación del mundo cuando Pablo escribió esta carta. La mujer, hermanos, era nada. Pero el cristianismo trajo libertad, dignidad y valor a la mujer y lo sigue haciendo.
Ahora, libertad no es libertinaje. Ese es otro extremo. Usted sabe que nosotros, los seres humanos, tendemos a irnos a los extremos. ¿Dónde nosotros encontramos el equilibrio? En la palabra de Dios. Hoy estudiaremos, iglesia, este importante tema acerca del matrimonio, que no pasa de moda porque fue Dios el que lo diseñó. Es parte del diseño original de Dios el matrimonio, para que nuestros matrimonios cristianos funcionen bíblicamente y no se desvíen como lo hicieron todas estas culturas paganas de las que yo he hablado en este momento. Por eso a mí me gusta mucho ir al pasado. Yo siempre digo que el que no conoce el pasado no puede entender el presente y tiende a cometer los mismos errores. Hoy veremos dos verdades, dos nada más. Dos verdades, pero muy importantes. Número uno, una sujeción voluntaria. Y número dos, un liderazgo amoroso. Yo entiendo, hermanos, que yo me estoy metiendo en terreno difícil, eso yo lo entiendo. Y más en la cultura en la cual nosotros vivimos. Porque ya hablamos, si no es el feminismo, es entonces el machismo. Pero ¿dónde yo me paro? En la sagrada palabra de Dios, que es la que nos trae guía, la que nos trae equilibrio, la que nos trae fortaleza, la que nos trae gozo, la que nos trae dirección y satisfacción verdaderamente en nuestros corazones. Vaya su Biblia nuevamente, por favor, ahí en Efesios capítulo 5, versículo 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En este versículo, la palabra de Dios nos enseña que la sujeción de la mujer al hombre es voluntaria. En otras palabras, no es obligatoria. Sí, porque yo hasta he oído de hombres que la esposa es cristiana y el hombre no lo es, pero se memoriza ese versículo y dice: mira, acuérdate lo que te dicen en la iglesia, que tú te tienes que sujetar a mí. Eso lo vamos a ver bien hoy. Porque las hermanas son un tesoro para Dios, son un tesoro para la iglesia, son un tesoro para todos nosotros y debemos cuidarla. Dice la palabra que ellas son coherederas de las gracias de la vida, que debemos tratarla, ¿verdad?, como a vasos más frágiles. Y nosotros no podemos, bíblicamente, dejar que el enemigo tome ventaja y que estos hombres que no son cristianos entonces se aprovechen y tuerzan las sagradas escrituras para manipularnos, ¿no? Entonces que el Señor nos ayude hoy a trazar su palabra con verdad y con honestidad, sin quitarle ni ponerle. La Biblia, nuestros hermanos, mis hermanos, deja bien claro que no existen distinciones espirituales ni morales entre el hombre y la mujer cristianos. Usted me va a escuchar decir esa palabra mucho, cristianos. En Gálatas capítulo 3, versículo 28 nos dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todo hijo o hija de Dios disfruta de la misma salvación, disfruta de las mismas promesas y tiene el mismo valor delante de Dios. Igual, delante de Dios. En la carta a los Romanos nos dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 11, porque no hay acepción de personas
para con Dios. No hay. Ahora, en el orden de la creación, Dios ha hecho distinciones en su creación y aunque no hay diferencia de valor, de privilegios y de derechos espirituales entre los hombres y las mujeres cristianos, Dios sí ha delegado el liderazgo a los varones en la iglesia, oiga bien, en la iglesia y en el hogar. No se vaya a confundir porque puede ser que usted esté trabajando en una empresa y su jefa o su jefe sea una mujer. Eso no aplica. Ella puede ser una mujer. No hay ningún problema, pero estamos hablando de la iglesia y estamos hablando en el hogar. Dios ha delegado ese liderazgo a los varones. Por ejemplo, a algunos varones le ha delegado el liderazgo en sus congregaciones y a los esposos, como ya dije, se los ha delegado en el hogar. A los padres con los hijos. Ese es el orden divino. Ahora, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos quiere decir en este versículo 22 que ya leímos, que la sujeción por parte de las hermanas, de las cristianas casadas a sus esposos es voluntaria. En otras palabras, no es obligada. Cuando dice que se sujeten a sus maridos como al Señor, lo que les está diciendo, hermanos, es que el Señor les ordena que lo hagan como para Él. Les está ordenando que lo hagan el Señor como para Él. Es decir, como parte de su obediencia a Él. Y eso debe facilitarle a las hermanas sujetarse a sus esposos. Ahora, pregunto, ¿todas las hermanas deben sujetarse a sus esposos? Las mujeres casadas, cristianas, deben sujetarse a sus esposos, pero no a otro varón. Oiga bien eso. Usted no se debe sujetar al pastor ni a ningún pastor, ni a ningún otro hermano, ni al jefe donde usted trabaja. No, señor. Usted está sujeta a su esposo. Y las hermanas que tienen novio, ellos todavía no son sus esposos. Usted sabe que hay hombres que ya son novios y entonces ya quieren manipular a la muchacha y tratarlas como si fueran sus esposas. No, ella todavía no es tu esposa. La palabra del Señor dice a las casadas. Y usted, hermana, no se tiene que sujetar a él. Él es su novio. Perdón. Él es su novio, no es su esposo. Entonces dice a las casadas. Y es importante recalcar que este mandamiento es solo para las mujeres cristianas y casadas, porque si no eres cristiana, la palabra de Dios no te aplica todavía, pero te puede aplicar si esta tarde vienes al Señor. Y digo las mujeres cristianas y casadas porque ellas son las únicas que tienen el poder del Espíritu Santo para poder obedecer al Señor y sujetarse a sus maridos, porque no es fácil. Ahora, ¿cómo es esa sujeción? Un liderazgo amoroso. Vaya otra vez a su Biblia, por favor, capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice, porque el marido
es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Este versículo nos enseña que Dios le ha dado la autoridad en el matrimonio al hombre y que la mujer casada debe sujetarse a su marido. Dios, hermanos, en su soberanía ha puesto en manos del hombre el liderar a su esposa. Y cuando sucede lo contrario, se viola entonces este principio divino y entonces el matrimonio se descontrola. El matrimonio cristiano comienza a desmoronarse. No pasa de un día para otro, pero empieza a desmoronarse, hermanos. Porque ¿qué sucede? Que las hermanas, queriendo y a veces sin querer, y a veces porque no les queda opción porque el hombre tampoco toma su liderazgo, que eso es una verdad, empiezan a tomar el liderazgo y entonces el matrimonio, el hombre se enoja porque él sabe que él debe ser el líder, pero no lo es, y entonces empieza todo a descontrolarse en el matrimonio, ¿verdad? Y entonces el diseño divino se rompe. Dios bendice, pero cuando nosotros estamos sometidos a su palabra. Si estamos en desobediencia, no esperemos bendición hasta que enderecemos nuestros pasos y volvamos a entrar en el carril, como nos dice el Señor. Hermanos, desde la caída, cuando Adán y Eva pecaron, a ninguna mujer cristiana se le ha hecho fácil sujetarse a su marido. Es una realidad. Cuando Dios pronunció el castigo sobre la mujer por haber comido del fruto prohibido, dijo, multiplicaré, el Señor, dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:16. Tu deseo, o sea, el deseo de ella es controlar. Pero dice la palabra, ¿verdad? Que él se enseñoreará de ti. Y debido al pecado y a la maldición, ahora el hombre y la mujer enfrentan luchas y desacuerdos en su relación. Eso es lo que sucede. Si a la mujer cristiana le preguntaran, te responda así ahí en su corazón, ¿te es fácil someterte a tu marido o sujetarte a tu marido? La respuesta honesta sería y sincera sería no. Esa es la verdad. Después de la caída hay una lucha en tu interior donde ella necesita el poder del Espíritu Santo para poder obedecer a Dios, sujetándose a su esposo. Cuando Eva cometió el error de tomar el liderazgo en el Edén y su marido cometió también el error, Adán cometió el error de ceder el liderazgo y comer del fruto prohibido, ambos desobedecieron a Dios. Ambos desobedecieron a Dios. Y en Génesis capítulo 3, versículo 6, dice, y vio la mujer, aquí fue donde pasó, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Él dejó su liderazgo, pero ella tomó el liderazgo que no tenía que tomar.
Y observen, mis hermanos, cómo entra el pecado después que ellos comieron del fruto prohibido. En el próximo versículo, ahí en Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Aquí entra el pecado. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Antes estaban desnudos. Y en ese momento, cuando pecaron, entonces conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y es aquí donde entra el pecado. Y es aquí donde toda la raza humana queda contaminada por el germen del pecado. Y tanto ellos como los hombres que nacerían posteriormente, nacerían con este germen del pecado. Y necesitados, hermanos, de un Salvador, Cristo Jesús, para poder volver a tener una relación con el Creador. Este deseo de las mujeres de querer tomar el liderazgo no es nuevo. Ya vimos de dónde viene la raíz, ¿verdad? Ya vimos de dónde viene la raíz. Pero no es nuevo, sigue repitiéndose. Hoy en día se manifiesta, por ejemplo, en la iglesia y en el hogar. En la iglesia, por ejemplo, algunas mujeres quieren ser pastoras y de hecho en algunas iglesias lo son, cosa que es prohibido en la palabra de Dios. Y se lo voy a mostrar por la palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor, a 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 14. 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 14. Y tenga en mente que el apóstol Pablo está escribiendo estas cartas, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito, son cartas pastorales. Tito y Timoteo eran pastores asignados por el apóstol Pablo donde ellos estaban. Y él les escribe cómo ellos deberían manejar la iglesia de Dios. ¿Qué hacer y qué no hacer? Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 14. Nos dice aquí, hermanos, bien claro. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Y fíjese el principio de sujeción que venimos hablando al principio. Sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Estamos hablando de la iglesia. ¿Okay? Y cuando dice silencio, no quiere decir que usted no vaya a hablar ahora nada, que no vaya a adorar al Señor como lo hizo hace un rato. No está hablando de eso. Está hablando de la enseñanza y de la predicación que está reservada para los hombres, dado por Dios. Y algunos dicen, mis hermanos, que este versículo es cultural. No, que eso era para aquella época, para esta época no lo es. Pero si seguimos leyendo como la palabra se interpreta en el contexto, acuérdense que un texto fuera de contexto es un pretexto para formar una doctrina falsa. ¿Okay? Y cuando nosotros apenas empezamos a leer, nos damos cuenta de que no es cultural, sino es teológico. Es teológico. Y si es teológico, quiere decir que es para todas las épocas, hasta que Cristo venga de nuevo. Veamos entonces el principio teológico en los siguientes versículos. Vaya allí, 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, nos da la respuesta. ¿Por qué no permito que enseñe, ¿verdad? Ni que ejerza autoridad? Aquí está la respuesta. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahí está la respuesta. Es teológico.
Otro ejemplo, por ejemplo, lo vemos ahí mismo en la carta de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Fíjese, dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, que es pastorado, el pastor, el obispo, ¿verdad? Y el anciano son sinónimos en la Biblia, es lo mismo. Un pastor es obispo, es anciano, ¿okay? Pastor y es obispo, anciano, y me faltó uno, me fue. Pastor, obispo y anciano, ¿ah? Los tres. Un pastor reúne esas tres. ¿Okay? Y entonces dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, fíjese que está hablando del varón, el obispo sea irreprensible. Y después sigue diciendo, marido de una sola mujer. ¿Quién puede ser marido de una sola mujer? El varón. Y estos son los requisitos para poder ser pastor. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decorador, hospedador, apto para enseñar. Otro ejemplo lo encontramos, si usted sigue adelante, en Tito. Vaya a la carta de Tito, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, Tito 1, 5 y 6, dice, por esta causa te dejé en Creta. Es el apóstol Pablo hablándole al pastor Tito. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Cuando dice ancianos se refiere a ¿qué? Varones. Varones. Aquí dice varones. En cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, y vuelve a decir, marido de una sola mujer. Otra vez, son requisitos para ser pastor. Marido de una sola mujer. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ahora, hermanos, esto no hace menos a las mujeres. Solo es un asunto de distintos roles dados por Dios para los hombres y para las mujeres cristianos. Dios los diseñó así. Cuando Dios llamó a 12 apóstoles, hombres. En el libro de los Hechos, capítulo 6, cuando Él llamó a los diáconos, los llamó hombres. Entonces hay personas que dicen, no, pero es que en el Antiguo Testamento vemos mujeres, pero esas mujeres no eran pastoras. No es el orden para la iglesia. No es la doctrina. La doctrina bíblica está aquí en las cartas. El hecho de que una mujer haya sido reina o que haya sido profetisa no quiere decir que pueda ser pastora. Esos son otros nombramientos de Dios. Pero no dice que pueden ser pastoras. Las mujeres, hermanos, son sumamente importantes en la iglesia y como todos ustedes saben también en el hogar. Es más, hermanos, hablando nada más de esta iglesia, sin ustedes las mujeres se cae la iglesia, es la verdad. Es la verdad. En el ministerio del Señor, ¿quién eran las que estaban? Dice la palabra que ellas de sus bienes daban al Señor. ¿Para qué? Para soportar el ministerio. Aportaban para el ministerio y ayudaban y asistían al Señor. Yo mismo en mi vida, yo tengo la bendición de tener 3 mujeres, que es mi mamá, mi suegra y mi esposa. Y yo no quiero imaginarme sin ellas. No quiero imaginar mi vida sin ellas. Ellas están pendientes de mí, las 3, hasta de las cosas más mínimas. Me ayudan en el ministerio, en todo, en el hogar. Hasta cuando yo me voy a vestir, me dicen, no, espérate. No puedes salir así. Eso no te combina. Cosas
¿verdad? Que para uno como hombre uno dice, pero una camisa es una camisa y un pantalón es un pantalón, no importa. Pero ellas tienen esa gracia dada por Dios. Son nuestro complemento, como dice la palabra, son nuestra ayuda idónea. Pero eso que estamos hablando, hermanos, es Dios. El Señor ha reservado el oficio de pastor para los varones. Es una realidad. Ahora, ¿qué enseña la palabra de Dios en cuanto a las mujeres? En cuanto a la iglesia, en cuanto al hogar. Las mujeres de más experiencia, las mujeres que tienen más tiempo en el Señor. Fíjense lo que dice Tito capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice de esas mujeres que tienen más experiencia. Les dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, lo que estamos hablando del principio, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y fíjese, hay algo muy importante en esta última frase que dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando las hermanas se sujetan a sus maridos, la palabra de Dios no es blasfemada. ¿Qué significa eso, blasfemada? Deshonrada, despreciada por los impíos. Usted no ha escuchado a veces personas que dicen, claro, lo dicen también en los hombres, mira, y eso que es cristiano, y eso que es cristiana, y mira lo que hace, cómo se comporta. Entonces ellos blasfeman la palabra de Dios porque nosotros somos representantes de Cristo, somos la iglesia. Por eso nosotros tratamos, ¿verdad? Tratamos, por eso digo tratamos. Cuando alguien se hace miembro de la iglesia, lo tomamos muy en serio y esperamos que esa persona, ese hermano, esa hermana lo tome muy en serio. Porque va a ser representante de Cristo aquí en la comunidad. Y representa su iglesia porque es parte del cuerpo. Entonces por eso nos los tomamos muy en serio. Otra parte que hacen las hermanas es el cuidado de los niños, que es sumamente importante. A veces la gente tiene poco el cuidado de los niños, la enseñanza de los niños, ¿no, mi hermano? Eso es muy importante. Aquí hay dos mujeres que enseñaron al pastor Timoteo. ¿Qué hubiese sido sin esas dos mujeres, su abuela y su madre? ¿Usted cree que hubiese llegado a ser pastor? Yo diría que tal vez no, pero esos fueron los instrumentos que Dios usó a su abuela y a su madre para entrenar a ese niño que después se convirtió en un hombre y en un pastor de la iglesia. Fíjese lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Dice, trayendo a la memoria, el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, primero la abuela, su abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ellas enseñaron la palabra de Dios a Timoteo. Y aquí en la iglesia, las hermanas, yo le doy gloria a Dios, ¿verdad? Por la vida de ellas que se esfuerzan por enseñar a esos niños que el día de mañana se van a convertir tal vez en pastores, tal vez misioneros, familias misioneras, las hermanas saldrán con sus esposos. Uno no sabe qué va a pasar o simplemente van a estar aquí, que es muy importante, enseñando a otros niños que van a llegar a ser los líderes de la sociedad. Qué privilegio tan grande. ¿Por qué nosotros tenemos la sociedad que tenemos? Porque esos niños no han sido entrenados en la palabra de Dios. Por eso vemos las locuras que estamos viendo hoy en día por las redes sociales y por todas partes.
Porque no se ha sembrado la palabra, no hay nada, están vacíos, están vacíos. Todo ser humano tiene un vacío en su corazón que solamente Cristo lo puede llenar, hermanos. No hay nada, no hay nada que pueda satisfacerte en este mundo, solo Cristo. El que algunas mujeres hoy en día sean pastoras y tengan buenas intenciones, no deja de ser una violación al mandato del Señor, como hemos visto. Y si nosotros hacemos exégesis bíblica, nos daremos cuenta que la palabra de Dios en ningún momento apoya ese error. Eso es un fenómeno del siglo XX y de lo que va del siglo XXI, pero nunca fue así. Ni bíblicamente, que es lo primero, ni históricamente. En la iglesia usted va para atrás, siglo XIX, XVIII, XVII, XVI, usted no ve pastoras. Nada. Eso es algo hoy en día del feminismo extremo que se ha metido también, lamentablemente, en muchos círculos cristianos. Pero no fue así. Y las mujeres no se deben sentir, hermanos, menos por eso. Porque son todos los hombres pastores. No. Dios ha llamado a algunos pastores. ¿Son todos los hombres diáconos? No. Dios ha llamado a algunos a ser diáconos. Entonces los otros hombres, ¿qué hacen? Todo lo demás sirven al Señor. Predican en las calles, sirven en la iglesia, hacen otras cosas. Igual que las mujeres también hacen otras cosas. Entonces, no nos debemos sentir mal, ni las mujeres deben sentirse menos en ningún momento. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios y es el diseño de Él. Ahora, mis hermanos, no quiero dejar de cubrir esto porque es muy importante. Hay una pregunta muy importante. ¿Deben las mujeres cristianas sujetarse a sus esposos inconversos? ¿Deben? Sí, sí deben. Pero hasta donde ellos no las hagan desobedecer a su Señor. ¿Ok? Cuando un marido inconverso te hace o te ordena, hermana, o te ordena desobedecer a nuestro Señor Jesucristo, hasta ahí pudiste con Él. No estoy diciendo que se divorcien, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hasta ahí lo obedeces. Pero en todo lo demás debes obedecerlo. Si ese hombre te dice, no, no vayas más nunca a la iglesia, no. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque hay matrimonios donde el Señor, después que están casados por años, donde el Señor salva a uno de los dos y el otro sigue siendo inconverso, ¿verdad? Pero normalmente, yo he visto que normalmente ese hombre le da, no sirve a la iglesia, no, o sea, no se interpone, no se interpone. La palabra del Señor nos dice en Hechos capítulo 29, cuando estamos hablando de lo que es la obediencia al Señor y nuestra fidelidad al Señor, ustedes hermanas como mujeres, que deben sujetarse a sus maridos inconversos hasta que ellos las hagan. Si las hacen desobedecer al Señor, no. Dice, aquí vemos un ejemplo de los apóstoles, Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario. Él es tu rey, Él es tu salvador. Él te compró con su sangre. Tú eres propiedad de Dios primero, antes que de tu esposo. Primera de Pedro 3, 1 al 2 nos dice asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra, ¿ves que está hablando de los inconversos? Los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Mm? Eso está igual que la historia de una hermana. Ella se la pasaba
en la iglesia. Y antes se iba más a la iglesia que ahora, pero ella estaba en todas las actividades de la iglesia, todas. Y ella le decía al pastor, pastor, ¿cuándo usted va a visitar a mi esposo? Mire que este hombre es de esta manera, es de la otra manera. Y mire que yo le he hablado y le he dado testimonio y esto y lo otro. Y el hombre duro. Entonces el pastor, bueno, apartó tiempo, fue allá a visitar al hombre. Le tocó la puerta. Y el hombre salió. ¿Quién es usted? No, yo soy el pastor de la iglesia donde su esposa se congrega y todo. Ah, sí, pastor, ok, pase. Mire, ya yo sé por qué usted viene. Ya yo sé por qué usted viene. Pero yo le voy a enseñar algo. Venga acá a la cocina. Mire cómo está la cocina. Sucia, plato sucio, todo era un desorden. Venga acá, lo voy a pasar al cuarto. Mire el cuarto cómo está. Todo patas para arriba, sucio, feo. Y mire para acá el otro cuarto. Lo pasó. La casa era patas para arriba y la hermana se la pasaba en la iglesia. Y el hombre le dijo, cuando ella aprenda a ser cristiana aquí en la casa, entonces yo me convierto. Así le dijo el hombre. Sabemos que el Señor es el que salva, ¿verdad? Pero él en su incredulidad, o sea, dijo, y su ignorancia, dijo, cuando ella sea cristiana aquí en mi casa, entonces yo me convierto. Entonces, hermanos, las mujeres, sus esposos son inconversos, deben ser respetuosas, dice la palabra, castas con su conducta. La conducta habla más que 1000 palabras. Predica, nuestro testimonio predica. Y hay un versículo clave que nos resume todo lo que venimos hablando, hermanos, en estos 2 sermones, la semana pasada, 3 sermones, mejor dicho. Y nos da el equilibrio que necesitamos como matrimonio. Y casi estoy terminando, regáleme 5 minutos más. Y quiero que vaya conmigo, por favor, nuevamente a Efesios. Esto es muy importante y muy clave. Efesios capítulo 5, versículo 33. Efesios capítulo 5, versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también, fíjese la palabra, ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete al marido. Fíjese, las 2 palabras clave, vuelvo y repito, amor y respeto. Y en resumen, el hombre debe amar a su mujer y su mujer debe respetar a su marido.